Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy, en este miércoles 6 de agosto, estamos leyendo de la profecía de Daniel, el capítulo 7, versículos 9 al 10 y luego del 13 al 14. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas, un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraban la visión nocturna, vi venir a las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Queridos amigos, con esta visión tan interesante desde el libro de Daniel, Dan-el. Aquí quiere decir Dan, quiere decir justicia, él quiere decir Dios. Upeago dice este hijo de hombre que está apareciendo. Se refiere por una parte a esta justicia, queridos amigos, pero que se encarna en la realidad del hombre. Esta justicia que se encarna en la realidad del mundo. Con la visión he visto que venía en el cielo entre las nubes a alguien como el Hijo del Hombre. Y se insiste, queridos amigos, que es Hijo del Hombre, es decir, que es alguien que se ha de encarnar en nuestra historia. Upeo izquierda jina lleva peñan de anetame, pero izquierda jina peñan de roga pube, upeo izquierda jina peñan de recobebe. Es la fuerza de la encarnación. Queridos amigos, uno de los elementos fundamentales que nosotros en nuestra fe profesamos es la encarnación, y nada más y nada menos que la encarnación del Hijo de Dios. Pero el sentido teológico es lo esencial. Ahí entonces cuñan de ella mañaminte, lleva allá peñan de yara o lleva Navidad, ya oiga paguazú, ese niñito que está ahí, que es Dios mismo que se ha encarnado. Sino que opea teológicamente peñan de yara petumarangatuja, peñan de yara, valores, principios, virtudes que el Señor nos transmite, se tiene que hoy en día encarnar en nuestra sociedad. Se tiene que encarnar en la vida de cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes y la palabra de Dios se encarne en nuestra realidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.